Bienvenidos sean a esta mesa de trabajo. Estoy muy bien acompañada. Está conmigo el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, quien tiene una trayectoria en el ejercicio del derecho muy amplia. Entre los cargos que lo han logrado insertar en la vida pública de nuestro estado, fue consejero jurídico del 98 al 2000 y también fue procurador general del estado. Y también, por supuesto, ha sido catedrático de esta materia del derecho. Yo agradezco mucho nos acompañe hoy para empezar a tener estas pláticas periódicas sobre la cultura de la legalidad. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lili Samano. Es un gusto para mí poder platicar contigo, con la audiencia, y gracias por esa presentación tan encomiosa para mi persona, tan encomiable, y debo decirte que me parece importante que la gente sepa lo que es el derecho. Por favor, abogado. Para eso lo hemos invitado. Y por ello, lo que tú destacas de mis actividades profesionales, que han estado siempre vinculadas a la aplicación de la ley. Como consejero jurídico me tocaba revisar contratos, elaborar iniciativas de leyes, dar orientación y asesoría jurídica a todas las dependencias del gobierno del estado de Morelos. Y como procurador me tocaba regir una institución, la del Ministerio Público, que se encargaba de investigar los delitos. Hoy ya esto ha cambiado. Recaba denuncias, informes y demás, pero hay una evolución del derecho en todas las facetas y uno tiene que estar al día. Y, abogado, precisamente en una sociedad como la nuestra, como la mexicana, que se rige por una constitución política, por cierto, este año cumple 100 años nuestra Carta Magna, es muy importante saber que tenemos derechos y cómo podemos exigirlos y aplicarlos, ¿no?, a nuestra cotidianidad. Abogado, ¿qué es lo primero que recomendaría, por ejemplo, a los radioescuchas en cuestión de saber cuáles son sus derechos como mexicano? Mira, es una pregunta muy concreta, pero la respuesta es muy, muy amplia. Efectivamente, tenemos una constitución que data de hace 100 años. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y salvo las cuestiones electorales que empezaban a aplicar de inmediato, su vigencia empezó el 1 de mayo de ese año. Esto te habla de un espacio entre la aprobación y el inicio de vigencia, la vacatio legis, que entre los abogados se sabe qué significa, pero no toda la gente lo conoce. Y hay un ejemplo de lo que está pasando aquí en Morelos, una aprobación a la reforma constitucional para modificar los tiempos de residencia de candidatos a ciertos cargos de elección popular, que el Congreso ya aprobó, pero como hay un constituyente permanente, esta reforma tiene que ir a los ayuntamientos que tienen 30 días para su valoración. Pueden aprobar u oponerse. Entonces, mientras esto no ocurra, esto que parece ya una ley vigente no lo es. Y me sirve para introducir la respuesta. Las leyes, para ser vigentes, tienen que publicarse en el periódico oficial, si es del estado de Morelos, o en el diario oficial de la Federación. Y los transitorios te dicen a partir de qué momento ya son obligatorias. Pero hay un principio general del derecho que dice que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Pues todos, viviendo en un marco social como el que tenemos, estamos obligados a conducirnos con respeto a los demás, pero también a que se respete nuestra persona, aunque no conozcamos los derechos. Y hay una frase que a mí me atrae mucho, se atribuye a José María Morelos. Dice que para ser libre me hago esclavo de las leyes. Tiene una gran profundidad. Si yo quiero ser libre y tú quieres ser libre, bueno, tenemos que ajustarnos al marco jurídico, lo conozcamos o no. Para eso están las autoridades, que rigen cada acto de los ciudadanos, le dan orden, hay un control social a través de la ley, y esto hace que donde terminan mis derechos empiecen mis obligaciones, y donde
terminan las obligaciones del otro, también hay derechos. Las últimas reformas que se hicieron a la Constitución Federal, particularmente al artículo 1, señalan que hay que hacer prevalecer los derechos humanos y que toda autoridad dentro de su campo de competencia debe buscar lo mejor para el respeto al individuo en lo que se refiere a derechos humanos. Si una autoridad transgrede la ley y lesiona los derechos de una persona, esa autoridad también debe ser castigada. Si un particular transgrede nuestros derechos, también debe ser sancionado. La ley no le da privilegios a la autoridad ni a ciertos particulares por cuestión de género, de edad, de capacidad económica. Social, ¿no? Así es. Pues esto te habla de una equidad a partir de la ley y hace que tengamos posibilidades de vivir en armonía en la comunidad. ¿No hay mejor entonces estrategia para conocer nuestros derechos que estudiarlos, no? Hay veces que a las autoridades corresponde la difusión de ciertos o de ser necesario o posible en la mayoría de los derechos, pero una recomendación concreta para la gente es revisar un poco. Ahora es más fácil, ¿no? Con las herramientas de Internet, revisar los derechos a los que tenemos. Sí, así es. Mira, yo creo que tenemos que trabajar mucho en una cultura de la legalidad. Sí. Conocer nuestros derechos, conocer nuestras obligaciones y cumplirlas además, pero también hacer que la autoridad cumpla con sus responsabilidades. A propósito de esta facilidad de acceso a la norma jurídica, yo le diría a quienes nos escuchan, hay una página que forma parte del gobierno federal, se llama Orden Jurídico Nacional. Pueden teclear ahí en Internet en esos términos y les van a aparecer las leyes del Congreso de la Unión y las leyes de cada uno de los estados de la República. Códigos penales, civiles, federales, la ley de derechos, la ley del impuesto sobre la renta. Y si quieren entrar a temas específicos, también hay una forma muy sencilla. Por ejemplo, se ha hecho reformas al divorcio. Sí. Ya no existe aquí en Morelos el divorcio necesario que implicaba demandar y probar una causal para que el juez resolviera que procedía la demanda. Hay un divorcio incausado. Basta la simple manifestación de voluntad de uno de los cónyuges para que el juez pueda determinar que el vínculo matrimonial ha quedado concluido. Pero también existe el divorcio voluntario, que los dos se ponen de acuerdo y llegan y lo resuelven, y el divorcio administrativo, que se puede llevar ante el oficial del registro civil o ante un notario. Esto es, se han ido simplificando muchas cosas, pero si no tenemos conocimiento de la ley, seguimos pensando que todo sigue igual. Y que debemos invertir mucho tiempo, dinero, esfuerzo en hacer valer nuestros derechos, o nos privamos de otras garantías por dejar hacer de actos legales, ¿no? Como decía hace un momento, abogado, a veces la ausencia de una cultura de la legalidad de parte de nosotros como ciudadanos a veces nos va complicando más las cosas cotidianas, ¿no? Sí, así es. Trámites que son muy simples, de pronto llegamos ante un abogado y nos orienta y decimos, de haberlo sabido, me ahorro la consulta. Bien, pues bienvenidos sean entonces a estas charlas que vamos a sostener de manera periódica con el abogado José Luis Uriostegui. Y ya les comentaba un poco de su trayectoria en una forma muy, muy sintética e introductoria para todos ustedes. Seguramente lo conocen. Y bueno, quiero agradecer estos primeros minutos que ha concedido a Radio Fórmula Morelos para empezar a hablar de esta cultura de la legalidad y el derecho. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Lili, muchas gracias y yo con mucho gusto estaré atento. Y si me permites, si alguien tiene alguna pregunta que quieran que contestemos sobre este tema de la cultura de la legalidad, con gusto lo haremos. Bien, pues ahí está. A las órdenes también el abogado José Luis Uriostegui Salgado, a quien reitero mi agradecimiento.